también de esos aniversarios. Pues sí, de toda la historia tenemos mucho que aprender. Historia es precisamente una de las asignaturas de las que se han examinado 6.800, casi 7.000 estudiantes aragoneses en estos 3 días de EBAU, que es el siguiente tema que nos ocupa en nuestra tertulia. Los estudiantes preuniversitarios se juegan su futuro a un solo examen. La nota de la EBAU permite o cierra la puerta a la carrera elegida, pero ¿tienen todos las mismas oportunidades? La razón. Escándalo en la EBAU. Los estudiantes son discriminados según su comunidad autónoma. El Periódico. El Senado insta al Gobierno a implantar una EBAU común. El Economista. El examen de Matemáticas 2 de Madrid desata la polémica. En Andalucía les regalan la EBAU. El Correo. Euskadi es la comunidad donde más fácil es sacar un 10 en historia en selectividad. Heraldo. Las Cortes de Aragón instan a implantar una EBAU única para acabar con los agravios comparativos. Europa Press. Padres de alumnos creen que sería ideal una EBAU común en toda España, pero ven prácticamente imposible implantarla. ¿Es cierto que hay discriminación? ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso político sobre esta prueba? ¿Cuál sería la solución? Lo debatimos con nuestros invitados. Pues la educación es un tema que siempre trae mucha cola. En este caso nos ocupa la EBAU, que aquí en Aragón se ha celebrado martes, miércoles y jueves. Dolores. Vamos a ver, primero para entender el problema de fondo hay que entender cómo funciona la educación en España y el sistema universitario en España. Desde el punto de vista de educación, las transferencias están transferidas a las comunidades autónomas y por lo tanto los programas de bachillerato los generan, un 60% son comunes en toda España y un 40% es propio de cada comunidad autónoma. Por lo tanto ya hay diferencias en los programas. Pero por otra parte tenemos que el distrito universitario en España es único, lo cual quiere decir que un alumno de cualquier comunidad autónoma puede optar a cualquier comunidad del territorio nacional, independientemente de la comunidad en la que haya hecho las pruebas de selectividad. Es verdad que hay grandes diferencias en las pruebas de selectividad, pero ya no solo en el contenido de la prueba, sino en el nombre. En unos sitios se llaman PAU, prueba de acceso a la universidad, en otras EBAU con V, examen e evaluación para ingreso a la universidad, y en otras EBAU con B, examen de bachillerato para la entrada a la universidad. Por lo tanto, hay muchísimas diferencias, tanto en lo que es la denominación como en los contenidos de los programas que se tienen que examinar los alumnos. Partimos de la idea que solo hay un 60% común y un 40% distinto en cada comunidad autónoma. Pero es verdad que las notas para determinadas titulaciones se deciden por décimas o incluso por centésimas y por lo tanto evidentemente en función del grado de exigencia o de dificultad donde has realizado las pruebas de la EBAU vas a tener más o menos posibilidades de entrar en la carrera que tú has querido optar. Eso lo vemos mucho quienes trabajamos, pues como es mi caso, pues en una facultad de medicina donde sabemos que nos quedan 800 alumnos en lista de espera y como vemos, como muchos alumnos de otras comunidades que igual son menos exigentes que en Aragón pasan por delante de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Posiblemente se podría hacer un paralelismo, y ahí me voy a tirar a la piscina, con lo que es el examen MIR. La formación de los médicos en las distintas facultades de medicina de España no es absolutamente homogénea, cada facultad tiene su plan de estudios, sin el examen, sin embargo el examen MIR es común para todos. ¿Por qué? Porque hay un programa que tienen que preparar los estudiantes para el examen MIR. Por lo tanto, ¿se podría hacer en España una prueba única de la EBAU sin quitar las competencias a las comunidades autónomas? Sí, poniendo un programa unos temarios únicos para el acceso a la universidad. Eso por lo menos eliminaría el factor discriminador, porque de otra manera, es decir, retirar las competencias a las comunidades autónomas para modificar sus programas y homologar programas, ahí sí que lo veo tremendamente complicado. Pero el hecho de hacer una prueba común para toda España es una cuestión de voluntad política, de definición de programas a la hora de definir cuáles son las cosas que deben de examinarse los alumnos para poder acceder a la universidad. Manuel. Comparto en gran parte el discurso, ¿no? Primero, hay un problema que es el distrito único.
Segundo problema, hay estudios muy sesudos, publicados, por cierto, este año, en donde hay una notable diferencia entre las calificaciones de bachillerato entre las comunidades autónomas y la procedencia entre institutos públicos y colegios privados. Hay comunidades autónomas donde el bachillerato es más laso, vamos a decirlo así. Hay colegios privados donde las notas de bachillerato, en ese estudio, además por una universidad, hablaba de hasta un punto. En Aragón tenemos la suerte de tener un buen nivel de bachillerato, un buen nivel, seguramente tanto en lo público como en lo privado, un buen nivel. Y se nota en el buen nivel de nuestros alumnos aragoneses en la universidad. Eso no lo digo yo, aunque he sido alumno también de la universidad, pero los propios profesores lo reconocen. Y por cierto, ha habido un espejo, que son los Erasmus, y se ve claramente, no vamos a señalar de qué países, pero seguramente Dolores podía hablar, el nivel de los estudiantes universitarios españoles, en primero o segundo de carrera, es un nivel más que homologable, mucho más que homologable. Es evidente que no puede ser es que con distrito único haya una diferencia sustancial y que la facultad, por ejemplo, de Medicina de Zaragoza o de Derecho muy prestigiosa acaben con un gran porcentaje de alumnos de otras comunidades autónomas que, vamos a decirlo así, ellos no tienen la culpa. Su sistema es más laso. Voy a emplear esa palabra, aunque sea abusar de ella, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Uno de los ejemplos de acceso a la universidad más exigente es el francés, con le baccalauréat, reputado a nivel europeo. Un alumno francés, nosotros le diríamos el bachillerato, pero no es el bachillerato, es la prueba de acceso a la universidad, es un alumno homogéneo en toda Francia. Pero aún es más, es homogéneo en toda Francia y en los territorios franceses, los francófonos, podríamos decir. Pero muy reputado también ese título para poder venir a España, Alemania, donde quieran. Es un alumno muy preparado, el francés, de salida. Hay otro modelo, que es el modelo alemán, más competencial. ¿Qué competencias y habilidades tiene el alumno? Que es el modelo que se está llevando en varios países nórdicos en estos momentos. O sea que hay varios modelos. Lo que es evidente es, preservando la autonomía que tenemos de las comunidades autónomas, es evidente que hay que llegar a una cuestión común. Porque luego hay peligros, peligros muy gordos. Hay un último informe, que está hablando de que los títulos de grado online, por ejemplo, la Universidad de La Rioja está dando títulos como churros y formando profesorado, o sea, los futuros profesores. Y todo el mundo sabe, aquí por nuestros hijos y por los amigos de los hijos, las hijas, que el máster de educación de la Universidad de Zaragoza es duro. El presencial, el que da la pública. Si resulta que los futuros profesores, hay un portillo, no voy a decir una puerta, un portillo por el que se está bajando el nivel, si a eso se coincide con determinadas comunidades autónomas, con unos bachilleratos y unas pruebas de acceso más bajas, los aragoneses estamos en un mercado muy malo competitivo, si eso es así. Yo no quiero decir que haya que rebajar, al revés. Lo que habrá que habrá que trabajar para que en un mundo tan competitivo como es el actual, los egresados y los titulados tengan lo que exige, entre comillas, el mercado laboral y lo que exige también una sociedad avanzada. Bueno, yo creo que Manuel ha ido mucho más allá de lo que es la EBAU, poniendo en cuestión, ¿no?, lo que es el propio sistema educativo preuniversitario y el sistema educativo universitario. Pero mira, el tema de la EBAU es un tema recurrente, y yo puedo recordar ya que el tema de la prueba única se empezaba a hablar en la época que yo era consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, porque todos los meses de junio pasa lo mismo. Nos encontramos con esas grandes diferencias en las puntuaciones. Yo creo que la gente tiene que tener claro cuál es la nota
con la que van los alumnos a la EBAU, y es verdad que la nota del bachillerato vale un 60% de la nota de la selectividad y un 40% es la nota del examen. Claro, un 60% cuando el 90% de los alumnos te llegan con un sobresaliente, eso no se compagina luego con los resultados de las notas del examen, lo cual genera muchas disfunciones. En cuanto a diferencias entre públicos y privados, más que yo te diría que entre públicos y privados, te diría entre centros en general. Dentro de los propios institutos públicos de Zaragoza hay grandes diferencias de nivel motivadas por distintos factores. Pero eso no es un tema de ahora, es un tema de toda la vida. Yo vengo de una época en que tuve que pasar reválida de cuarto, reválida de sexto, tuve que hacer CO y tuve que hacer selectividad. Las he vivido todas y siempre han pasado cosas similares. Pero es verdad que la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas ha generado diferencias en el nivel de formación, y a la hora de llevarlas a un examen común tienen esa dificultad, pero que hay soluciones si hay voluntad de encontrar esos puntos de encuentro, que al final, cuando todos compiten con la misma nota, en la misma igualdad de oportunidades, porque el distrito es único, porque claro, otra solución sería que los alumnos hicieran exámenes de entrada en cada universidad concreta. Y entonces hablaríamos ya de unas pruebas generales, sino de pruebas específicas para el ingreso, sobre todo en aquellas facultades donde la línea de corte va de décimas o de centésimas. Es que te la juegas por la mínima. Decía usted además que esos porcentajes, ¿no? Del 60-40, claro, en 3 días, con esa presión, esos nervios, el calor, los malos hábitos de no dormir, se enfrentan a obtener ese 40% para entrar en el grado de su elección. Hablábamos la semana pasada con Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, quien nos decía que no son tan distintas las pruebas entre comunidades, que la diferencia estaba en los correctores, que por eso se ocasionaban estas diferencias en las notas. Entonces, que lo que tenía que hacer los rectores era vigilar o consensuar cómo se corregían esos exámenes en lugar de la prueba en sí misma. Evidentemente Dolores es una experta en el tema y yo no. Un simple aficionado que ha sufrido como padre en su día los sufrimientos de sus hijas en un instituto público y lo que sufrieron en la selectividad y demás, ¿no? Y luego lo que sufrieron con las notas de corte, porque esto es muy fuerte, hay que decirlo. No voy a señalar, pero hay facultades donde se nota personas que vienen con unos expedientes académicos de otras comunidades y en primero pinchan y mucho. Y Dolores podía hablar, porque esto se habla, esto se habla, en los claustros se habla de esto. No puede ser que venga una persona con sobresaliente en el bachillerato y luego cataplás. Pero ese es el problema. Ese es un problema, lenguaje, ¿no? Pero es el problema exacto, del conocimiento. Es el conocimiento, pero es evidente que hay que meterle mano. Habrá que ver si nos queremos equiparar a nivel europeo. Tenemos hoy en día el distrito único también vale para la universidad. Tú te puedes apuntar a una universidad europea sin mayor problema también, con algunas correcciones, tienes que llevar los certificados correspondientes, etcétera, etcétera. En Francia están las École Nationale, las escuelas nacionales, que tienen un corte diferente para entrar. Los ingenieros de caminos, medicina, durísimo en veterinaria, porque hay muy pocas facultades. Pero de todas formas, Manuel, tampoco vendamos que en Europa todo está mejor que en España. Tienen problemas muy similares. Pero son similares, pero yo lo que quiero decir es que tendremos que tender siempre a homogeneizar un poco el nivel. Y puesto que estamos homogeneizando títulos con Europa, pues los niveles de exigencia profesionales por lo menos tendrán que ser similares. Pero en relación a lo que decía la vicerrectora, yo no creo que solo el problema esté en los correctores. No tenemos en Aragón correctores más duros que los que pueden tener otros. Está también en el tipo de pruebas, y lo hemos visto con ese titular, ¿no?, de lo que ha pasado con un examen de matemáticas en la Comunidad de Madrid. Los problemas de matemáticas pueden ser fáciles, moderados o muy difíciles, y evidentemente el alumno se lo juega a la carta que le toca. De ahí de lo que se habla, ¿no?, de una prueba única y equiparable, que todo el mundo jugará con las mismas cartas, puesto que luego va a poder jugar a las mismas opciones. Y hay dos soluciones: o
la prueba de selectividad se unifica o se diversifican el distrito único, que para acceder a distintas universidades pases distinta prueba. Y creo que es más fácil lo primero que lo segundo, también. Bueno, como han dicho nuestros contertulios, Europa nos debe inspirar a ser mejores, a subir esos niveles en lugar de bajarlos, y tenemos ese ejemplo de la prueba del MIR de que es posible y que solo hace falta voluntad. Manuel Arnal, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros. Dolores Serrat, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y hasta aquí ese resumen a los titulares, a la actualidad que ha marcado el panorama nacional e internacional.